Un saludo muy especial a toda la comunidad donadista, en especial al docente del programa Derecho Constitucional Colombiano 1, doctor Tirso Mauricio Duarte Molina. Mi nombre es Carlos Alberto Balbuena Quimbaya, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bien, hoy vamos a abordar una temática muy importante relacionada con ese proceso que se llevó a cabo en los años 1989 a 1991, la cual dio como resultado la proclamación de la Constitución Política de Colombia en 1991. Es importante abordar los antecedentes previo a todo este importante proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y tiene que ver con que previo a ello, en el siglo XX en Colombia se venía desarrollando, se venía eh, ocurriendo en todo el país un fenómeno de violencia social. Sabemos que la constitución política que precedía a la actual fue emanada en 1886 y que desde entonces hasta la época en que empezó todo este movimiento, pues se habían identificado una serie de condiciones en la sociedad que no estaban incluidas obviamente por la misma evolución que había tenido la sociedad dentro de esta Constitución de 1886. Sabemos que esta Constitución, pues, digamos que no tenía esa garantía de los derechos individuales, no contenía lineamientos claros en lo que tiene que ver con aspecto social y económico, ¿no? Igual que en aspectos ambientales. Entonces, tenemos que en el siglo XX se venía ocurriendo una época de la violencia en Colombia, así fue denominada. Como resultado a ello, sabemos que en su momento venían prevaleciendo o venían liderando únicamente dos partidos, que era el liberal y el conservador. En razón a eso y de las mismas diferencias que se tenían entre los seguidores y dirigentes de estos partidos, pues se crea toda esa problemática política y social que en algún momento o en su momento afectó demasiado al país. Como solución a ello, entonces se creó el Frente Nacional, pues, con el ánimo de poder llegar a unos acuerdos, dirimir las diferencias que se tenían y avanzar en varios aspectos. ¿Qué ocurrió con esto? Según lo que podemos abordar en las diferentes lecturas, es que una de las grandes fallas que tuvo el Frente Nacional es que no se consideró la participación de la izquierda en el país, lo que generó a su vez por las mismas diferencias de ideologías políticas, sociales, eh, que se crearan grupos alzados en armas. Teníamos diferentes movimientos, incluido también el tema del narcotráfico, que lo que hizo fue que agudizara la situación en el país, la situación de violencia, la situación de diferencias que había entre la sociedad y también que en su momento reinaba la falta de confianza que tenía el pueblo en sus dirigentes políticos, en las organizaciones. Entonces, es el punto en que en 1989, a través del el gobierno en su momento, Virgilio Barco, pues se empezó a generar esa dinámica y esa necesidad de actualizar, de abordar esta constitución y revisarla y poder incluir todos aquellos aspectos que estaban generando en la sociedad discordias, ¿sí? Entonces allí fue que se empezaron a proponer los primeros pinitos para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que se pudiera de manera conjunta entre los diferentes actores poder construir esa nueva constitución que iba a regir los destinos de nuestro país. Tenemos entonces que la constitución que precedía la 1991 es la constitución de 1886.
Esta abolió el federalismo y proclamó un estado unitario como tal, el Colombia. Propendió por el presidencialismo. Solo existía un Congreso y un poder ejecutivo central. Esta constitución, digamos que una de las principales características era esta, que le daba mucho poder al órgano central, al poder ejecutivo como tal. La religión católica era un elemento esencial para orden social. Recordemos que en su momento también la Iglesia Católica estaba en sus manos lo que tiene que ver con la educación pública. El periodo presidencial, por ejemplo, era de 6 años. Se unificó el Ejército Nacional, pues al abolirse el federalismo, pues esto conllevó también a que se unificara el ejército. Se reconocieron algunos derechos colectivos y el jefe de Estado, es decir, el presidente y el Congreso eran elegidos por asambleas departamentales, no eran elegidas directamente por el pueblo, por las personas individuales, sino que estos elegían unas asambleas y esas asambleas lo que hacían era que entre sí se reunían y elegían el Congreso y el presidente. Bien, llega entonces, luego de este gran proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, nos entregan una constitución política de Colombia muy reformada. A partir de ese momento ya se considera a Colombia como un Estado social de derecho, digamos que partiendo del hecho de que todos los ciudadanos estábamos sujetos al cumplimiento de una ley. Sin embargo, al incluirle el aspecto social, el componente social, pues entonces también liga esa obligación que debe tener el Estado para con la sociedad, para con todas las minorías y sobre todo en esta gran propuesta que se le incluye en esta Constitución relacionado con los derechos individuales y derechos fundamentales. Entonces tenemos que llega el Estado social de derecho. Se incluyen en esta Constitución derechos fundamentales como la vida y además de ellos se incluyen algunos mecanismos para su defensa. Al crear también la Corte Constitucional, se crean también otros mecanismos como la acción popular, la acción de tutela y otros que puede ejercer el pueblo ya de manera colectiva. Los derechos individuales, los derechos colectivos. Se crea la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Televisión. Sabemos que la Corte Constitucional es la encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución política. Es la que representa esta norma de normas que es la Constitución. La Fiscalía General de la Nación ejerce una función que inicialmente está en manos de la rama judicial y es que básicamente que se pueda investigar todas aquellas actuaciones que puedan de alguna manera infringir la ley o la normatividad. La Defensoría del Pueblo como una entidad de atención inmediata a toda la población, a todos los ciudadanos, quienes de alguna manera puedan ver que se han vulnerado sus derechos y la Comisión Nacional de Televisión. Se establecen entonces los mecanismos de participación política, como lo tiene que ver el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, así como la creación de espacios para participación de grupos étnicos y comunidades sociales. Bien, el impacto político, jurídico y político, pues fue muy importante. Sabemos que hasta ese momento los lineamientos conservadores eran demasiado fuertes y el país venía en una constante evolución en lo que tiene que ver con las diferentes propuestas políticas. Hasta el siglo XX veíamos que el Partido Liberal y el Partido Conservador pues eran los partidos que prevalecían. Sin embargo, pues habían otras propuestas, habían otras, eh, digamos que otras dinámicas que llevaban a la misma sociedad a querer tener otros representantes con ideologías diferentes. Eh,
en ese momento, ya cuando emerge lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional de Constituyente, que necesariamente deben tener participación en la misma, diferentes partidos que podían ser minoría, pero que también tenían derecho de aportar en la construcción de este documento tan importante, pues entonces ahí es donde se evidencia obviamente un quiebre político de importancia, sentando el precedente que en el país la sociedad no solo pensaba como liberales y como conservadores, sino que también habían otros sectores que tenían pensamientos, propuestas, ideologías diferentes y que emergían también del pueblo y de aquellas minorías que muy seguramente no estaban siendo escuchadas. Entonces, el impacto político a partir de la expedición o la proclamación más bien de la Constitución Política del 91 es que se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, ya lo manifestaba previamente, es mantener ese Estado de derecho, pero ligado a esa misma, a ese mismo lineamiento, pues estaba que existían unos derechos, se reconocían unos derechos sociales que debían también prevalecer en este documento eh, de mayor importancia en el país. Eh, que el país Colombia pues estaba fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y el pluralismo político. Pues ahí básicamente vemos ya se rompe ese paradigma de que son solamente dos partidos políticos para que haya pluralismo y que los diferentes sectores se puedan manifestar y puedan también participar en el ejercicio de la... el ejercicio político como tal, de elegir y ser elegido y representar al pueblo. Bien, también hay algo importante que mencionar como impacto político y es que la división de los poderes es mucho más marcado, tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, lo que hace es equilibrar mucho más el poder y darle garantía al respeto de los mismos derechos definiendo en cada uno de ellos sus funciones. El Ejecutivo, por su parte, adopta todo lo que tiene que ver con la legislación, la implementa, la aplica, todo lo que tiene que ver también con la administración del Estado. Está en cabeza del presidente de la República, el legislativo que está en cabeza del Congreso, la Cámara de Representantes, encargados de estructurar las diferentes leyes y el judicial, básicamente lo que hace también es velar para que todo ese acervo jurídico se aplique conforme a lo establecido y se encargan básicamente de emitir fallos respecto del cumplimiento de la misma normatividad en el país. Bien, otro aspecto importante en lo político está la independencia y autonomía de las autoridades colombianas, garantizando la separación de poderes y la protección contra posibles abusos. Se adoptó un sistema de control constitucional más robusto con la creación de la Corte Constitucional. Esta, como lo expresábamos previamente, es la encargada de hacer el control tanto en la emisión de la normatividad de la legislación que la realiza el Congreso y también en lo que tiene que ver con la interpretación o el dirimir también muchas veces aquellas situaciones que se puedan considerar van en contra de la Constitución o son inconstitucionales. Un impacto jurídico reconoce y protege derechos individuales y colectivos, a saber, la Constitución anterior de 1886 no lo consideraba. Entonces, ya esta de 1991 reconoce que la persona como individuo independiente tiene sus derechos, derecho a la vida, derecho a la educación, a la seguridad social, a una nacionalidad. Introdujo también acciones constitucionales como las acciones populares, establece que la Constitución es norma de normas, básicamente es de donde se desprende todo el sistema jurídico colombiano, todo lo que vaya en contra o que esté en conflicto con la Constitución, pues
automáticamente se dice que prevalece lo que está establecido constitucionalmente. Se introduce también la acción de tutela, un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Cualquier persona que considere que se está vulnerando sus derechos, pues puede también acceder a este mecanismo a través de las diferentes jueces, juzgados, la obligatoriedad de interpretar la Constitución y las leyes de acuerdo con los tratados internacionales, eso también es importante. Sabemos que a nivel interno Colombia tiene su máxima norma, que es la Constitución, pero además de eso, el país ha venido firmando, ha venido participando en convenios o tratados internacionales que al ser Colombia parte de estos procesos, pues son vinculantes todas aquellas directrices que se emanen en el marco de estos tratados. Impacto económico, se reconoce como tal la libertad económica como un derecho y también se protege la propiedad privada, siendo esta un derecho de promoción a la inversión y la actividad empresarial, dando mayor confianza, mayor garantía para que todas aquellas personas que desarrollan sus actividades económicas pues tengan también seguridad de que se va a tener respetado el respeto por lo que les pertenece, ¿no? Reconoce desde el impacto social el derecho a la salud, a la educación, la vivienda y la seguridad social. Eh, Sabemos y lo hemos venido comentando, la Constitución de 1886 no lo especificaba literalmente y lo que hace la Constitución Política del 91 es declararlo, incluirlo literalmente en su texto y además crea los mecanismos para que puedan ejercer también su derecho a la protección y que los diferentes entes de justicia, pues que así puedan también ordenar su amparo. El artículo 44 reconoce los derechos a los niños, asegurando la protección integral. El artículo 46 habla acerca de la protección especial de las personas de la tercera edad. El artículo 47 reconoce el derecho a la atención de salud y así también adicional establece las medidas para proteger los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas con discapacidad. Entonces vemos que este es, digamos, uno de los componentes importantes, una de las de los aportes que se realizan en la Constitución de 1991 y que obviamente trae un gran impacto social porque ya es pasar de una Constitución que es mucho más autoritaria, mucho más elitista, a una Constitución que reconoce los derechos de las bases del pueblo, las personas más necesitadas, las minorías. En cuanto al impacto ambiental, sabemos que en 1991 que se proclamó como tal la Constitución de 1991, fue un precedente importante para lo que se venía en 1992 a través de la Cumbre de Río, donde se reúnen todos los países a tratar que forman parte de las Naciones Unidas a tratar todo lo relacionado al problema del cambio climático y el hecho de que Colombia, dentro de su constitución de 1991, establezca que todas las personas tenemos derecho a gozar un ambiente sano, equilibrado, garantizando la protección del medio ambiente y los recursos naturales, pues es propender por también que desde el país a nivel interno se tengan lineamientos claros sobre los cuales se pueda trabajar, se puedan desarrollar las diferentes políticas y programas que tiene el gobierno en materia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Asimismo, también establece en su artículo 80 que la responsabilidad del Estado y la sociedad en la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Sabemos que ya a hoy la Corte Constitucional, la jurisprudencia ha venido avanzando significativamente en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y otros aspectos también, declarando
en algunas de sus providencias como sujetos de derecho los ríos, o algunas zonas ambientales del país que se están viendo afectadas. En el plano cultural vemos que también la Constitución de 1991 reconoce la diversidad cultural en Colombia, asimismo las expresiones culturales, y en el artículo 70 proclama los derechos de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad cultural. Entonces es importante esa atención que debe realizar el Estado colombiano a estas minorías, a estos pueblos indígenas, se debe hacer con total respeto de su cultura, propendiendo por cultivarla, propendiendo por protegerla, preservarla y desarrollarla para que esta diversidad de la cual goza el país, pues que se conserve, ¿no? Así, lo mismo hacen con las comunidades negras al conservar y proteger su identidad cultural. Bien, este es el trabajo realizado en torno a este impacto político, social, económico, ambiental, cultural, jurídico que causó la proclamación de la Constitución de 1991 en un proceso que se desarrolló denominado Asamblea Nacional Constituyente en respuesta a las diferentes situaciones, problemáticas que se estaban desarrollando en el país desde el siglo XX, la desigualdad social, el conflicto entre los diferentes partidos políticos, luego esa guerra que se eh, vivió en Colombia con la participación de los diferentes movimientos alzados en arma y el mismo narcotráfico, narcoterrorismo, que en respuesta a eso, pues el pueblo colombiano se alzó, requirió, hizo ejercer su soberanía y se desarrolló esta importante propuesta que llevó a feliz término la proclamación de esta constitución política que sin lugar a dudas incluyó dentro de su articulado tanto los derechos fundamentales, los individuales y colectivos, y sus diferentes mecanismos para la protección. Muchas gracias.